Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este Facebook Live que estamos realizando en esta mañana y que, cumpliendo con las disposiciones, evidentemente, de este estado de alarma, estamos en casa, no nos hemos desplazado ni siquiera al local de la iglesia, puesto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al igual que también la policía, guardia civil, la policía local, están continuamente realmente vigilando para que no se puedan saltar estas disposiciones que han estado de confinamiento y que estamos realmente pues en nuestros respectivos domicilios. Pero no obstante, siempre es un verdadero placer contar con ustedes y no hemos querido dejar de tener este tiempo realmente de culto en este día del Señor, tiempo en que hemos reservado. Damos la bienvenida a todas las familias que en estos momentos están viendo este Facebook Live allí en sus casas. Es una alegría, es de bendición, a pesar de las dificultades en las que nos encontramos, sin lugar a duda. Pero en medio de la tristeza hay esperanza, y eso es lo que hoy, a través de la palabra del Señor, realmente queremos transmitir a todos nuestros queridos televidentes o a los que estén allí detrás de estas cámaras audiovisuales que realmente están viendo en estos momentos este Facebook Live. Así que estamos resumidos en alguna medida nuestra mínima expresión, pero qué bonito, porque la liturgia simple y llanamente es una forma ornamental de poder llevar un orden en cuanto al desarrollo de todo lo que se refiere a la celebración. Y eso puede variar. Lo que no tiene que variar es la esencia de la disposición de lo que hay realmente en nuestros corazones. Recuerde que nosotros somos templos, templos que la presencia de Dios de una manera sobrenatural, bendita y por anhelo de Él, mora en nosotros. ¿Y cómo se explica esto? Es muy difícil realmente, porque de una manera racional no se ha de entender por fe y en la esperanza de que todo lo que ha dicho el Señor es cierto y Él es el que quiere habitar en nosotros. Recuerden esa magnífica porción de la escritura de Apocalipsis en el que dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, se abre la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Ese es su deseo. Y claro, nosotros no queremos que el Señor se quede allí llamando a la puerta, sino que ya hemos abierto la puerta de nuestros corazones y hemos hecho de la misma manera como Él se encarnó para habitar en medio de nosotros. Realmente nosotros hemos hecho esta acción y hemos abierto nuestros corazones para que Él pueda morar en nosotros. Así que, dicho esto y habiendo prácticamente dado la bienvenida, vamos a proceder a orar, a entregar nuestros corazones para que realmente pueda el Espíritu de Dios tomar nuestras vidas, que esta palabra pueda ser una palabra de bendición, que pueda llegar a sus corazones, trayendo esperanza en aquel que no falla nunca, en aquel que realmente no tarda, como muchos creen en alguna medida, sino que está esperando que todos pacientemente procedamos al arrepentimiento, así nos dice el apóstol Pedro, y nosotros realmente creemos en aquello. Así que vamos a encomendar nuestras vidas. Si quiere, allí donde usted esté, tomar estos segundos para realmente inclinar más que su rostro físico, el rostro de su corazón, aunque lo físico evidentemente es una muestra de lo que en el corazón ocurre, para poder elevar esta oración a nuestro querido Padre. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos bendecir, Señor, tu santo nombre, nombre sobre todo, nombre magnífico y excelso, declarando, Señor, que tu presencia en medio de nosotros, donde tu reino es establecido, Señor, Padre, es lo que hoy queremos y anhelamos y deseamos, de que se haga, Señor, a través de ese reino y se establezca, así como en el cielo, en la tierra, tu voluntad soberana. Gracias, Señor, porque tú eres el que perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que también nos han hecho ofensas, Señor. Gracias por el pan nuestro que puntualmente estamos recibiendo, Señor, cada una de las familias, y aún de una manera sobrenatural has provisto a aquellos que le faltan, Señor.
Gracias queremos darte, Señor, porque ese pan no solamente implica el pan de las familias que hoy disfrutan y comparten, Señor, entre ellos, sino también, amado Dios, por esa solidaridad que nuestra sociedad está mostrando, Señor, con los sectores más indefensos, con los sectores vulnerables, Señor. Gracias, amado Dios, porque vivimos en una sociedad solidaria, Señor, que a pesar, amado Padre, de que puede fallar en otras cosas, no ha faltado, Señor, ese anhelo y deseo de fortalecer la mano del menesteroso, como dice, amado Dios, tu escritura, amado Padre, a través de Ezequiel, amado Dios. Señor, gracias por la sociedad de España. Y ahora, amado Dios, te pedimos que en el nombre de Jesucristo tú tomes, Señor, este momento de compartir la palabra y que bendiga, Señor. Bendice el corazón de mis hermanos. Padre, yo declaro que ellos son buena tierra. Señor, declaro que tu presencia, poderoso Espíritu Santo, bendice, Señor, esos oídos para escuchar, Señor, la palabra, la semilla que es tu palabra, Señor, y declaro que ellos son buena tierra, Señor, y penetrando esa palabra, Señor, pueda traer vida y vida en abundancia, como dice, Señor, tu propia palabra. Declaramos, Señor, que esa tierra que son mis hermanos, que son nuestras vidas, que hemos sido llamados a traer fruto, Señor, pueda traer fruto al 100 por 1, por cada semilla sembrada, 100, Señor, restante, 100 que es el resultado, Señor. Te damos gracias, amado Padre, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes hoy este tiempo. Dice tu palabra, la palabra de Jesucristo, y tú das testimonio de ello, que donde estén 2 o 3 en tu nombre congregados, ahí estás tú en medio de ellos, como estás ahora, Señor. No sabemos ni siquiera hasta dónde llegan estos, a través de este medio, Señor, hasta dónde estamos llegando, ni quiénes nos están escuchando, pero, Señor, te pido que allí donde quiera que estén, tu palabra, Señor, pueda traer vida y pueda traer, Señor, esperanza en el nombre de Jesucristo. Y para que estas cosas sean así, querido Padre, hemos orado en el magnífico nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues sí, queridos hermanos, damos un aplauso al Señor, aunque sea así despacito. Como tantos aplausos hemos escuchado en estos tiempos, a tantas personas que realmente no solamente desde la sanidad te están ayudando y en la primera línea de ese escudo de defensa, sino también a tantos servicios que en alguna medida está brindando esos puntos de la población, como en el caso, por ejemplo, de los lugares donde se están expendiendo las comidas, las panaderías, y que realmente hay tanta gente que está sirviendo, Señor, aún arriesgando su propia vida. Ayer la Guardia Civil comunicaba que ya hay el segundo de los fallecidos de guardias civiles precisamente por la acción de este virus, y decía el ministro del Interior también el día de ayer que habían como 175 policías que estaban contagiados por este coronavirus, este enemigo que realmente no mira ni clases ni razas, sino que directamente ataca intentando realmente sobrevivir en medio de nosotros para ver de qué manera también se puede en alguna medida quedar, ¿no? Eso es increíble, como la fuerza que hay en las propias bacterias, los virus, que es todo un proceso de la lucha, ¿no? Así que realmente hemos estado viendo estos aplausos. Esta mañana le decía a mi panadera, oye, ¿sabes que parte de esos aplausos son también para ti? Y ella me decía, ¿pero por qué? No me lo ha dicho nadie. Le digo, realmente porque tú también estás aquí exponiéndote para poder servirnos y poder realmente tener este pan que cada día nosotros podemos comer, un pan fresco. Así que estos aplausos no son ahora realmente para estos profesionales, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como las policías locales, las policías nacionales, los guardias civiles y todas estas fuerzas, las Air China y también los mozos de escuadra, que guardan y velan por nuestra seguridad y aún colaboran por esas unidades del ejército que están desplegadas ahora realmente trabajando intensamente. Así que ese aplauso evidentemente que se lo merecerían todos ellos y aún toda la población que está obedeciendo, porque no es fácil quedarse en casa, no es fácil realmente soportar durante un tiempo. Es agradable cuando el tiempo es corto, pero cuando se comienza a prolongar, evidentemente no es muy agradable. Ayer hablaba con Daniel
y le preguntaba, oye Dani, ¿cuánto tiempo es en el primer momento en que comenzó a aparecer el brote en Wuhan, allí en China? Y me hablaba del mes de diciembre. Y cuando comenzamos a contabilizar, habían pasado casi 3 meses y medio en que aparentemente se ha superado ya allí la pandemia y que realmente ahora están viendo que los casos importados no contagien a la población. 3 meses y medio. Nosotros llevamos una semana y evidentemente parece ser que esto va a tener un tiempo. Así que hay que tomárnoslo con calma. Poder planificar, sobre todo hay que actuar disciplinadamente, hacer de nuestro tiempo un tiempo productivo en el cual usted puede leer, usted puede hacer cosas realmente también en casa. ¿Cuánto hay para hacer? Y yo le digo, todos los demás estamos prácticamente ahora, entre comillas, descansando en casa, pero las amas de casa, por ejemplo, se les ha redoblado el trabajo, puesto de que tienen que hacer las cosas de a diario, más lo que incrementa el tenernos en casa. No nos quedemos sin colaborar, dividámonos las tareas a fin de que el tiempo realmente que podamos tener como familia sea también un tiempo rico. Es un buen momento para desempolvar todos esos juegos que realmente teníamos, esos juegos de mesa, ¿no? Y que muchos de ellos han quedado en el olvido, como los Monopoly. Yo creo que hasta ficha le falta a la nuestra. Así que realmente es una buena oportunidad para poder aprender a convivir en casa, volver a retomar prácticamente todo ese tiempo que en alguna medida no hemos tenido en nuestro tiempo. Sabemos que no es fácil, sabemos que realmente la economía está sufriendo seriamente y va a ser mella, desde luego, todo este tiempo en que no vamos a estar funcionando. Pero créame, lo más importante es la vida, y así lo entendía Jesucristo. Y ciertamente nosotros por ello tenemos que tener esperanza, organizar nuestro tiempo ahora que tenemos, redistribuir tareas y, queridos, la vida sigue. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. Esto también pasará. Nos vamos a ir rápidamente porque quiero compartir en Mateo capítulo 24 y precisamente en este capítulo 24 hay un texto que dice en el verso 35, Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me llamaba poderosamente este texto la atención y qué es lo que realmente Jesús estaba queriendo decir en esta porción de la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, está hablando en plural, no pasarán. Lo primero que comencé a investigar evidentemente es en qué contexto Jesús dijo esta palabra. Y por supuesto, Mateo capítulo 24, al igual que también Marcos capítulo 13 o Lucas capítulo 21 en los evangelios sinópticos, son precisamente estos textos que van a referir a ese momento excepcional de las señales, que se conoce como las señales del final de los tiempos. Y Jesucristo, desde luego, nos está facilitando toda esta información en este contexto. Aproximadamente, según Editorial Portavoz, señala de que estas cosas que vamos a leer a continuación ocurren en el segundo día. Ha pasado el primer día, que es el día domingo, en el cual Él tiene la entrada triunfal a Jerusalén. Y en esa entrada triunfal a Jerusalén, ya al retornar en la tarde, Jesús llora. Y llora realmente, y no sin razón, desde luego, porque dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Está desde el Monte de los Olivos, diciendo, oh, si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es prácticamente la primera ocasión, el domingo en la tarde, en el que están retornando después de haber ocurrido los hechos que han ocurrido. Israel y Jerusalén prácticamente ya lo está rechazando a Jesús, y él llora, hablando estas palabras proféticas sobre
su ciudad, sobre ese lugar que Dios tanto ha amado, y más que al lugar, a la propia gente, al propio pueblo de Israel. Y ese Dios que tanto lo ha amado con amor eterno, como dice en Jeremías, ese Dios es el que experimenta el rechazo de una ciudad como Jerusalén. Cuando al día siguiente, el día martes, nuevamente está sobre la tarde aproximadamente, cuando comienza a hablar sobre las señales del final de los tiempos, esto es el capítulo 24 en lo que ocurre, y hay un momento de llanto nuevamente de Jesús. Dice que ese llanto no es un llanto quieto, no es un llanto silencioso como tuvo, nos cuenta el Evangelio en Juan, frente a la tumba de Lázaro, y Jesús lloró, sino que aquí hay un llanto expresivo, un llanto vivo, un llanto de desesperación, de poder ver realmente que el juicio iba a venir sobre aquel lugar por el rechazo. Y en alguna medida lo que estaba ocurriendo allí en Jerusalén también iba a ocurrir a nivel de la humanidad. Dice así en el capítulo 24 de Mateo, a partir del verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos engañarán a muchos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, nos dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, por lo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, se juntarán allí las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo esto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Toda esta porción de la Escritura en el capítulo 24 tiene que ver con estas señales precisamente del fin del mundo. En esa última semana de Jesús hay un gran interés de parte del testimonio de los testigos de hablarnos de esa última semana. Prácticamente un tercio de los evangelios, casi en todos, y en el caso de Juan más todavía, hablan sobre esa última semana y sobre aquellas disposiciones que Jesús nos iba a dejar. Es muy difícil a veces poder comprender esta disposición profética que está precisamente en este capítulo que estamos leyendo, el 24 de Mateo, como también aparecen en Marcos capítulo 13 y en Mateo capítulo 24. Sin embargo, estas señales que están apareciendo aquí, realmente Jesús está haciendo unas alegorías y está juntando profecías que tenían que ver con ese pequeño apocalipsis de lo que realmente iba a ocurrir allí en Jerusalén. Cómo los romanos iban a vallar, iban luego también a acercar y a estrechar hasta que destruyesen aquel lugar sobre el cual él mismo había dicho no iba a quedar piedra sobre piedra. Mientras que los discípulos realmente se habían gozado y le habían dicho, mira qué piedras para más hermosas, y desde luego era una de las construcciones preciosas de aquel entonces. 50 años habían invertido para poder construir y ciertamente en la época de Jesús todavía quedaba para construirse, y no fue sino 3 o 4 años antes que se finalizó la construcción, y resulta ser de que ahí vino en el año 70 y se destruyó. 3 años hubo de guerra, realmente 3 a 4 años estuvieron en guerra los romanos. Y es interesante cómo en el Evangelio, lo hemos leído ya, de Lucas capítulo 19, con una precisión certera, prácticamente 60 y pico de años, 70 años antes de que ocurra, Jesús narra con lujo de detalles lo que iba a ocurrir, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro
de ti. ¿Sabe usted que esa profecía, que fue una de las profecías que precisamente Jesús lanzó en aquella noche, estando sentado precisamente en ese domingo, en la tarde, entrada ya la noche, sentado, llorando por Jerusalén, contando esta realidad? Flavio Josefo es un historiador judío que luego tomó la ciudadanía romana. Los romanos le perdonaron la vida, era un comandante de la zona de Galilea y realmente fue vencido su ejército y él apresado. Y Vespasiano es quien lo libera. Y él narra lo que ocurrió realmente en esa destrucción del templo. No solamente del templo, sino también de la ciudad, evidentemente. Y exactamente narra como Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, y por supuesto Lucas deja registrado esto, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y así ocurrió, la rodearon. Te sitiarán, es decir, los emplazamientos se van a establecer allí y no solamente la van a rodear. Y por todas partes te estrecharán, dice que fueron cerrando como un círculo. Y lo último que hicieron fue realmente abrir no solamente el muro de defensa, sino que al entrar en el templo realmente comenzaron a literalmente quitar piedra sobre piedra, porque habían hecho correr un rumor en las legiones que estaban asentadas precisamente en la destrucción de Jerusalén y del templo, que los judíos habían puesto como argamasa para poder asentar piedra sobre piedra, oro. Por tanto, los soldados romanos, cuando llegaron, deseosos realmente de poder capitalizar el botín, lo que hicieron fue quitar las piedras. Y estamos hablando de piedras importantísimas, pero el ejército, las capacidades que tenían eran también significativas y lo que hacían. Imagínense 4 años de asedio. Dice que todo el entorno de los bosques, realmente del entorno de Jerusalén, desaparecieron, porque toda esa madera se utilizó para que realmente pudiesen levantar todas esas empalizadas y esos vallados que realmente levantaron, los terraplenes para intentar flanquear los muros. Y así ocurrió. Yo me sorprendí cuando realmente leí esas porciones de Flavio Josefo y dije, pero si esto es exactamente como lo dijo Jesucristo. Esta es una de las principales profecías que se cumple prácticamente a la vuelta de la esquina. Y él, en este relato que nosotros hemos leído, entrelaza esa profecía de ese pequeño apocalipsis que ocurre allí a Jerusalén y a sus moradores, donde realmente terminaron literalmente la población en canibalismo. Aparte de ello, realmente es tan dura era la situación, y lo más duro era, queridos, que ni siquiera eran los romanos los que estaban destruyéndolos por dentro, sino que se formaron facciones codiciosas, facciones que lo único que le importaban era solamente el dinero, y comenzaron ellos mismos a matarse por dentro. Es interesante poder leer, y Jesús esto lo ve, y Jesús viéndolo llora. Los discípulos están viendo las grandes formaciones con tanto esmero, y realmente era bonito verlo, pero él está viendo el futuro. Jesús ve el corazón, nosotros vemos el exterior y la fachada. Yo recuerdo cuando nuestra sociedad, con sus actividades diversas, tanto en lo cultural, en el ocio, en el deporte, realmente se movía con una facilidad impresionante, y parecía que aquellas estrellas del fútbol brillaban con luz propia, ¿no? Hoy escuchaba que el Barcelona está prácticamente a punto de plantear un expediente de regulación de empleo temporal, donde realmente los jugadores precisamente son los que van a ser dados de baja porque no se pueden mantener esas plantillas con esas ingentes cantidades de dinero. ¿Quién diría? Hoy ni la Champions ni todas esas competiciones prácticamente que movían millones de personas, no solamente allí en los propios estadios, sino a través de las televisiones, que parecía ser de que era más importante, si ocurría el partido, ir a ver el partido que inclusive ir al culto. O sea, esa es la realidad. Hoy está parado todo aquello. Pensar de que un pequeño bicho como estos puede realmente interrumpir la vida y paralizarlo. Nos hemos dado cuenta realmente de que aquí, en este tiempo,
Estas sociedades aparentemente infranqueables, con capacidades económicas significativas, se han tenido que paralizar. Y no saben el escenario en el cual ha de quedar después de que esta pandemia pase. Jesús me consuela, me reconforta, y quiero que en este día también esa palabra pueda estar en usted, en su corazón. Que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Es tan importante esta expresión, este versículo, que no solamente es registrado en Mateo, en este capítulo 24, verso 35, sino también Marcos lo registra en el capítulo 13, en el verso 21. También Lucas lo registra en el 21, 33. La gran pregunta que yo me hacía era, ¿a qué palabra se está refiriendo Jesús? ¿Se está refiriendo a todo el conjunto de su palabra? Por supuesto que sí, en un sentido su propia palabra, que desde el principio estuvo actuando antes de que nada de esto existiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios llamó a la luz para separar con la luz las tinieblas y llamar a la luz día y a las tinieblas noche. Dios, el gran autor de la vida, que creó por medio de su palabra, realmente es el que está hablando de esa palabra, pero también está hablando de sus promesas. Y efectivamente el cielo y la tierra pasó. Y el 8 de septiembre del año 70, Jerusalén, el templo, fue destruido. Se cumplió tal y conforme Jesús había dicho. Efectivamente el cielo y la tierra habían pasado. Pero no fue el fin. Fue el fin para aquella población, aquellos que estaban encerrados. Jesús lo sabe. Por esa razón, en esta porción que hemos leído, entrelaza ese pequeño apocalipsis con el gran apocalipsis de la tierra, de lo que va a ocurrir. Pero ¿sabe una cosa? El mensaje más positivo de todo esto que hemos compartido ahora mismo no es realmente lo dramático y lo tremendo que ha de ocurrir, porque no ese es el énfasis. Lo que me encanta es que Jesús está señalando que Él es el que controla el destino de toda la existencia. Él es el que realmente tiene la última palabra. Y Él es el que promete volver. Hay una porción de la Escritura que me maravilla también, cuando dice que el Padre es el único que sabe el día y la hora. Me lleva a pensar, y esta es mi reflexión desde luego, que hoy quiero compartir con ustedes, de que debe ser tan complejo realmente poder llegar al punto del equilibrio entre que se cumpla la palabra de Dios al respecto, que todos conozcan del Evangelio y tengan la oportunidad, y el momento justo del juicio. Debe ser tan difícil poder hacer que solo Dios se reserva. Él que prácticamente tiene todo debidamente planificado y organizado, y nada ocurre sin que Él no lo sepa. ¿Qué hay en el corazón del Padre? Sin lugar a duda pienso que su misericordia, que es su naturaleza misma, entra en el punto de la acción de su justicia. En esa realidad del amor y la justicia, que son como dos caras de una misma moneda, solo Él tiene la potestad de poder hacerlo. Y me encanta, es tan respetuoso Dios, cómo nos enseña a vivir en comunidad y cómo nos enseña a vivir en autoridad del propio Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque de la misma manera como el Padre, el autor de la vida, puso en el Hijo la vida eterna, dice que nadie nos puede dar la vida eterna. Y estas son las promesas de Cristo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Padre no te puede dar vida eterna. El Espíritu Santo no te puede dar vida eterna, porque el Padre le dio al Hijo, por su obediencia, esa vida eterna. Y solo el Hijo nos puede dar la vida eterna. De la misma manera,
que el Padre dio al Hijo esta capacidad y esta es una promesa. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna como nosotros hoy día. Y qué bueno si tú estás escuchando en estos momentos y todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Es una buena oportunidad para que tú le abras la puerta de tu corazón para que tu vida sea una vida eterna. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Que cuando te mueras ya podrás vivir para siempre? No, quiere decir que la vida empiezas a vivir desde el momento en que Cristo entra a tu corazón. Él hace una nueva creación para que realmente, porque Él es el único que tiene capacidad de poder crear vida y ese nuevo nacimiento es una nueva vida que es en Él creado, es decir, vuelto nuevamente a su origen, al punto del diseño. Y de esta misma manera como Jesús realmente hace para tu vida, el Padre es el único que tiene la potestad para discernir y establecer el tiempo. Dice que Jesús no lo sabía en ese momento. Pero Jesús en ese momento está en su plano natural, en su plano terrenal. Pero hoy lo sabe, comparte todo con el Padre. Pero esa decisión debe ser tan delicada. Dios está pacientemente esperando para que todos procedamos al arrepentimiento. Por tanto, hoy es un día bueno para proceder a ese arrepentimiento. Hoy es un día bueno para poder confiar en aquel que tiene el control de todo, aquel que no falla. ¿Cuántos profetas de otras religiones se han levantado a profetizar cosas? Y algunos sorprendentes. Pero el único que realmente dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que sus palabras no iban a pasar, es Jesucristo. Y todo se ha cumplido. Qué bonito que es el testimonio de los testigos que dejan precisamente todos estos hechos registrados. ¿Sabe? Jesús está preparando todos los asuntos para su venida. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Y cómo nos llama en toda esta historia que hemos leído a vigilar, a estar atentos, a estar siempre realmente pendientes y no dejarnos engañar? Porque realmente el malo lo que quiere es que nosotros nos caigamos de la gracia. Nos caigamos realmente de la verdad. Y eso ocurre solamente porque usted deja en un momento de confiar. Así que no lo haga así. Crea en el Señor, espere, vigile, comparta. Llénese de su esperanza y su gozo en este tiempo de dificultades para que realmente pueda su vida estar parada sobre la roca y sobre esta promesa que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es realmente interesante, por tanto, que pongamos nuestra confianza en aquel que tiene esa capacidad. No lo tiene el hombre. Fíjese los años que han pasado, los pueblos, las historias, las guerras, las pestes que se han vivido. Y el cielo y la tierra sigue pasando. Lo que quiere decir es, el tiempo sigue pasando. Y realmente, Él sigue teniendo el control absoluto de todo. Qué bueno poder descansar en Él que tiene ese control sobre tu vida. En Él que tiene el control sobre cada situación que estás viviendo. ¿Cuántos están ahora enfermos en su casa y nos están escuchando? Tu esperanza está en el Señor Jesucristo. Qué bonito realmente poder tener esa confianza en aquel, como ya hemos leído en Juan capítulo 6, versículo 47, nos da esa esperanza, esa promesa que el que cree en Él tiene vida eterna. Nos dice también en este propio Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otra verdad que te lleve al Padre. Las religiones son intentos de los hombres por acercarse a Dios. Pero Dios se ha acercado de una manera a los hombres y es a través de Jesucristo. Él ha venido y Él es el testimonio. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el propio Jesucristo delante de sus apóstoles, y Juan lo registró así para que nosotros tuviésemos esa promesa. Por tanto, nosotros realmente tenemos que creer en ese camino, en esa verdad y esa vida que nos acerca al Padre. Y el camino no es un camino físico, el camino es Jesús. La verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. Y la vida no es simple y llanamente
la vida biológica. La vida se llama Jesucristo. ¿Quiere usted hoy tener verdad en su vida? Crea en Jesús. ¿Quiere usted hoy tener la vida en su vida? Crea en Jesús. Y le digo una cosa, teniendo a Jesús, que es la vida en su corazón, dice el propio Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si esa es tu realidad hoy, cree en Jesús. Él va a traer paz a tu vida. Si te afligen en estos momentos y te asaltan todas estas dificultades y incertidumbres de este futuro o de este presente, cree en Él que tiene el control de todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, querido hermano, querida hermana, queridos amigos que nos están escuchando hoy, vamos a tomarnos unos minutos para poder orar y para poder entregar nuestra vida a Jesucristo. Si tú no lo has hecho, es una buena ocasión. Si no tienes a Cristo en tu vida, es una buena ocasión. Puedes orar esta oración conmigo que vamos a hacer a continuación e invitarle a Jesús. Inclinamos nuestro rostro. Querido Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que me perdones de mis pecados. Reconozco que soy pecador, Señor, y que tengo necesidad de ese perdón. Y qué bueno, Señor, que tú perdonas mis pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Por eso, Señor, hoy reconozco esta realidad. Te doy gracias por el perdón que traes a mi vida. Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú tomes el control de mi vida ahora. Seas el Señor de mi vida, Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque sé que en tu palabra tú me dices que realmente si hago esta oración, si te recibo como mi Señor, tú entrarás dándome vida y yo naceré de nuevo. Te pido en el nombre de Jesús que traigas vida a mi vida. Te doy gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida que me lleva al Padre. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, si usted ha invitado a Jesucristo a su corazón, yo quiero felicitarle en esta mañana y realmente bendecir su vida. Quiero decirle que de alguna forma se ponga en contacto con nosotros. Le queremos regalar una Biblia y vamos a darle instrucciones para que usted pueda leer. Usted es una nueva criatura, sus pecados han sido perdonados. Usted es ahora hijo de Dios, como dice en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 12, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos esos regalos han venido a su vida. Así que felicidades. Y ahora vamos a inclinar nuestro rostro, toda la congregación, y vamos a darle gracias al Señor por esta magnífica palabra que ha traído hoy sobre nosotros. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Te queremos dar gracias por la esperanza que traes, Señor, a nuestra vida. Por saber que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Y nada te es ajeno, menos el dolor del hombre, Señor. Menos el dolor del ser humano, amado Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ahora traigas paz y consuelo, Señor, a la vida de todos tus hijos en la iglesia Fuente de Agua Viva. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo tú puedas hoy, Señor, traer también sobre aquellos que están enfermos, Señor, la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Señor, no importa qué virus, no importa qué bacteria, no importa qué cuadro comporte la enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro vida, Señor. Si es cáncer, cancelo toda muerte en el nombre de Jesús y declaro vida y ordeno en el nombre de Jesús ahora que el cuerpo viva en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que se seque toda raíz de tumoración, toda raíz de virus maligno, todo lo que atente en contra de la vida, Señor, de los que hoy nos están escuchando en el nombre de Jesucristo. Y a los que están enfermos declaro vida en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, te pedimos también, amado Dios, por nuestro pueblo, Señor. Te pedimos por España, Señor. Que hoy tú puedas realmente en el nombre de Jesucristo, Señor, traer paz sobre nuestra nación.
Padre, que en el nombre de Jesús cese la pestilencia. Señor, y que en el nombre de Jesucristo, Señor, aún bajo toda sorpresa, Señor, hoy cancelamos ese virus, Señor, y su acción, y ordenamos que en el nombre de Jesús todas estas cifras retrocedan en el nombre de Jesucristo. Señor, declaramos sanidad sobre estos 24.926, Señor, enfermos en el nombre de Jesús que han sido diagnosticados. Declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús, y ordenamos que estos números retrocedan en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias por estas personas que han sido dados de alta, estos 2.125, Señor. Te pido que este número, Señor, se incremente de una manera cuantiosa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy acontezca un milagro, Señor, y todos comiencen a hablar de lo que tú estás haciendo, Señor Jesucristo. Y que aún en las noticias, en vez de ser malas, porque no pueden dar otra cosa, porque no tienen vida, Señor, traigan vida. Ha ocurrido un milagro y los enfermos se están sanando y la pandemia ha desaparecido aquí en nuestra España. Señor, yo declaro esa realidad en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Padre, te pido consuelo para todas estas familias de estas víctimas que han caído, Señor, en esta guerra o este organismo maligno, Señor. Y son estas 1.326 personas que son dramas y afectan familias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por todos aquellos que están en la UCI, esos 1.000 y pico, Señor, de personas que están, 1.300, 1.600, allí en las unidades de cuidado intensivo, luchando por la vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que viven, Señor, porque tú soplas vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, amado Dios. Y Padre, no solo te pedimos, Señor, por nuestra España, no solo te pedimos, Señor, por su vida y su sanidad, sino te pedimos, Señor, que aún soples vida en su economía, Señor, en el nombre de Jesús. Que contra todo pronóstico, cuando todos, Señor, declaran que realmente va a morir, que realmente van a pasar etapas difíciles, que realmente va a ser el dolor, que los parados van a ser 3 millones, yo declaro que en el nombre de Jesús acontece la vida y se obra el milagro, porque tú eres el Dios que puede hacerlo. Padre, declaro una España, Señor, con sus rodillas, Señor, dobladas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, Señor. Que esta realidad, Señor, permita que en el nombre de Jesús retrocedan, Señor, y tengan una vuelta total, Señor, que es el arrepentimiento, Señor, que cambien la dirección de su trayectoria en el nombre de Jesucristo, Señor, y que realmente puedan creer en ti y amanezca, Señor, la esperanza en el nombre de Jesucristo, en aquel que tiene el control de todas las cosas y es el único que puede cambiar. Señor, así como se humilló Moisés para orar delante de ti y pedirte, no los destruyas. ¿Qué van a hablar de ti, Señor? Así hoy intercedemos, Señor, por nuestro pueblo y aún por la propia tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Y ordenamos en el nombre de Jesucristo que se detenga el avance, Señor, de esta pandemia en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Legislamos con autoridad, porque hay autoridad, Señor, que no viene de nosotros. No es humana, no es carnal, Señor. Es una autoridad que viene de ti, Jesucristo. Y, Señor, te doy gracias. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús hay una palabra de vida, Señor, para toda la iglesia, Señor. La iglesia de España que se levante, Señor, con autoridad y poder. Declaro esta palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasará, pero que mis palabras no pasarán. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, esta autoridad, amado Dios, en tu iglesia para que proclamen al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, te pido que tú guardes la vida de mis hermanos si tienen que salir en esta semana, Señor, a trabajar, que tu gracia y tu favor los proteja, Señor, aún más que los propios equipamientos de protección individual, Señor. Que tú realmente como un escudo los rodees, Señor, que ningún virus realmente toque su vida en el nombre de Jesucristo, Señor. Y Padre, si tienen que quedarse en casa, trae, Señor, tiempo de gozo, tiempo de alegría y tiempo, Señor, de curiosidad por conocer de tu palabra. Cada porción, Señor, cada línea, cada renglón que yo me pongo a estudiar, Señor, cómo aparece realmente esa tremenda sabiduría, autoridad, Señor, en la escritura y en el texto, y me sorprendo por cada una de las ideas puestas en los versículos, Señor, que se abren y te llevan y no se acaban nunca, Señor, por tu palabra es inagotable, Dios de la gloria, que haya esa curiosidad y ese despertar en el corazón
de mis hermanos. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo a todos los miembros de esta iglesia Fuente de Agua Viva y declaro tu vida, Señor, en el nombre de Jesús sobre ellos. Sopla, Espíritu de Dios, aliento de vida, de esperanza, de sueños, de propósito. Las declaro vivas, Señor, en el nombre de Jesús, y embarazadas, Señor, de lo mejor por venir. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú suples aquello que les falta. Señor, oramos por la sanidad en la vida de Soraya. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda infección viral, todo coronavirus, lo que sea en el nombre de Jesús, Señor, y trae salud ahora. Padre, declaramos esa vivienda que mi hermano José necesita, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú le suplas, Señor, en este tiempo, amado Dios. Que no solamente sea el tiempo que se haya, Señor, amado Padre, encapsulado, sino que realmente venga una provisión, Señor, solucionando este problema, Señor, que él está pasando y está viviendo. Y Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, sanidad por cada uno de los enfermos. Tú los conoces, Señor, en el nombre de Jesús. Toca ahora, recorre, Espíritu de Dios, tocando vida, Señor. Padre, están puestos sobre los dinteles de nuestra puerta, Señor, tu sangre, Cordero de Dios. Señor, por tanto, el ángel exterminador no nos tocará, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Y aun cuando les toque, Señor, saldrán en victoria. Y tú sanarás, Señor, toda enfermedad. Señor, para que todas estas cosas sean así, querido Padre, hemos orado y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, bravo. Muy bien. Qué bueno recibir la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor, su alimento, su pan de vida, Cristo mismo, no pasará. Él está con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin del mundo. Darles unas buenas noticias. A partir de mañana, devocionales conmigo a través de Facebook Live o del streaming. Así que estaremos en contacto de momento, acatando las órdenes y las restricciones por este tiempo del coronavirus. Y estamos muy contentos de poder compartir con vosotros. También decirte que si tienes un pedido de oración, una necesidad, un problema, si necesitas hablar con alguien, si estás en tu casa y necesitas cualquier tipo de ayuda, no escatimes en llamarnos al 640-626-733. 640-626-733. Miraremos la forma de ayudarte, estaremos en contacto para orar contigo y para darte ánimo, aliento y buscar la manera de ayudarte en lo que necesites. También decirte que si deseas colaborar con este ministerio, puedes llamar a este mismo teléfono o a través del WhatsApp te daremos el número de cuenta para que puedas hacer tus ingresos voluntarios conforme has propuesto en tu corazón, porque nosotros seguimos y seguiremos avanzando porque el reino no se ha detenido. Tenemos una cobertura de oración en cadena y ayuno toda esta semana a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si quieres incrementar, si quieres apuntarte a esta cadena de oración y de ayuno, puedes hacerlo. También nos llamas a este mismo WhatsApp, dejas tu nombre y la hora en la que tú puedes comprometerte. 7 días de ayuno y oración para que la iglesia de Jesucristo le diga no a este coronavirus que se tiene que ir en el nombre de Jesús de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestras iglesias y de donde se quiera meter. Le vamos a cerrar la puerta con la sangre de Jesucristo. Así que te animo, te aliento. Muchas gracias por estar allí. Gracias a los hermanos, a los amigos, a los compañeros que nos llaman, que nos visitan, que nos escriben. A todos les vamos a contestar personalmente. Nos daremos ese tiempo para vosotros. Nosotros estamos comprados por la sangre de Cristo para serviros. Un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga. Viernes 21 horas. Domingos 12 al mediodía. Todos los días devocionales. Seguimos en contacto.